Tu tiroides controla todo. Tu energía, peso, estado de ánimo, metabolismo. Cada célula de tu cuerpo le responde. Pero hay alimentos comunes que la están dañando. Y algunos de estos alimentos pueden ser francamente destructivos para el tejido tiroideo, mientras que otros simplemente afectan su función. Ahora aquí está la parte aterradora. Varios de estos alimentos se comercializan como alimentos saludables, y lo más probable es que ya hayas consumido varios de ellos esta semana. Hola, campeones de la salud. Hoy vamos a hablar sobre 10 alimentos que destruyen tu tiroides. Y estos 10 alimentos se dividen en 3 grupos. El primer grupo es donde el alimento puede tener un efecto destructivo directo sobre el tejido tiroideo, de modo que realmente desgastará las células de la tiroides. Y el segundo grupo es donde el alimento no daña directamente la tiroides, no desgasta las células. Las células permanecen intactas, pero tiene algún otro mecanismo mediante el cual interfiere o bloquea la función de la tiroides. Por lo tanto, no puede hacer su trabajo. Y el tercer grupo de alimentos es donde tiene un poco de ambos. Pero a medida que analicemos esto, quiero pedirte que tengas algo en mente todo el tiempo. ¿Cuántos de estos alimentos crees que consumían tus antepasados? Y cuando digo antepasados no me refiero a tu abuelo. Estoy hablando de hace decenas de miles de años porque esas personas tenían el mismo ADN que tú tienes hoy. El número 1 es el gluten, que es una proteína que encontramos en los cereales, principalmente en el trigo, que tiene una de las mayores cantidades de gluten. Y el gluten contiene una pequeña parte llamada gliadina. Y esta gliadina es estructuralmente muy similar a una enzima que tienes en la tiroides, llamada peroxidasa tiroidea. Y es la enzima que realmente produce la hormona tiroidea. Pero ahora, debido a que son tan similares, y tu cuerpo ve a la gliadina como un intruso, tu sistema inmunológico comenzará a atacar a esta gliadina. Pero debido a que es tan similar, a menudo se confunde. Y mientras ataca y comienza a devorar la gliadina, también comienza a atacar a tus propias enzimas y tus propias células. Confunde la gliadina con la peroxidasa tiroidea y comienza a atacar a ambas. Y luego también destruye las células en la tiroides, que contienen esta peroxidasa tiroidea. Así que esta confusión puede llevar a un ataque autoinmune, y de hecho el problema de tiroides más común en el mundo occidental se llama tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, y este es el mecanismo principal que se ha establecido para el Hashimoto. Y cuando tu sistema inmunológico se sensibiliza de esa manera, significa que tu tiroides será atacada sistemáticamente cada vez que comas algo con gluten. Y este tipo de autoinmunidad es mucho más común de lo que la gente cree, pero no presenta ningún síntoma en sí. Y es por eso que es tan crítico que vayamos más allá de la prueba estándar de TSH, la hormona estimulante de la tiroides, que ni siquiera es una hormona tiroidea. Es una hormona pituitaria. Y es una forma muy general y muy superficial de analizar la tiroides. Tenemos que analizar estos anticuerpos para descubrir si tenemos una autoinmunidad en curso. Así que tenemos que analizar los anticuerpos TP o la peroxidasa tiroidea y los TG, los anticuerpos de tiroglobulina. Y sabemos que este es un mecanismo crítico porque cuando tomas a personas con Hashimoto y anticuerpos TP o elevados cada vez que siguen una dieta libre de gluten, vemos una caída en estos anticuerpos tiroideos. Y también es importante que entendamos que no estamos hablando de la enfermedad celíaca. No estamos hablando de una alergia severa al gluten. Estamos hablando de un mecanismo sutil que desencadena la autoinmunidad. Y la mayoría de las personas con este tipo de autoinmunidad tiroidea no van a tener ningún síntoma gastrointestinal. Entonces, repasemos brevemente la función tiroidea, los pasos principales. Y toda la cascada comienza en el hipotálamo, que es el regulador principal del cuerpo, el sensor principal, por así decirlo. Y envía una hormona llamada hormona liberadora de tirotropina que va a la glándula pituitaria. Y luego, la pituitaria produce una hormona llamada TSH, la hormona estimulante de la tiroides, que es exactamente lo que hace. Estimula la tiroides para que produzca hormona tiroidea, que por supuesto es la T4. Ese es el producto principal de la tiroides llamado tiroxina. Y luego esta tiroxina, la T4, entra en circulación
y en algún momento pasará a través del hígado y el intestino y se activará. Así que el hígado hace alrededor del 60% de la activación. El intestino hace otro 20%. Y aproximadamente el 20% de la hormona tiroidea producida es un poco invertida. Por lo tanto, es básicamente inútil, pero la mayor parte se activa en el hígado y una parte en el intestino. Y la forma activa se llama T3. Y la gran mayoría de la actividad tiroidea reside en la T3, aunque hay como 100 veces más T4 que T3. La T3 es la activa. Y ahora la hormona tiroidea activa entra en circulación y encajará en varios receptores diferentes. Así que prácticamente cada célula de tu cuerpo tiene receptores tiroideos, y la T3 entra para encajar en uno de esos receptores, y le dice a esa célula cuánto debe hacer de lo que sea que se supone que debe hacer. Es como un termostato. Es como el acelerador para cada célula. Por lo tanto, toda esta cadena tiene que funcionar para que nuestra función tiroidea esté presente, y podríamos tener interferencias en cada paso del camino. Y cualquier cosa que comprometa esta cadena podría volverte funcionalmente hipotiroideo. Entonces, el primer paso que suele ocurrir es si algo bloquea, inhibe o interfiere con la glándula pituitaria. Y si la función de la pituitaria se reduce, o si está de alguna manera sorda a las señales, ahora no vamos a tener tanta TSH. La tiroides recibirá menos estimulación y no producirá tanta hormona tiroidea. Incluso si la glándula tiroides funciona perfectamente y tiene todo lo que necesita si la TSH no sale, entonces la tiroides seguirá teniendo un rendimiento inferior. Luego podríamos tener cosas que son directamente destructivas y dañinas para las células tiroideas. O podría ser algo que simplemente esté bloqueando la función de la tiroides y la producción de la tiroides. También podríamos tener algo que bloquee la conversión que interfiera con esa conversión, o que no esté presente y sea necesario para esa conversión. Y también podemos tener bloqueo y compromiso a nivel del receptor. Así que ten esto en cuenta a medida que continuamos hablando de los diferentes alimentos para tener una mejor idea de dónde está sucediendo esto y qué hacer al respecto. El alimento número 2 es el alcohol. Y aquí es donde nuevamente debemos tener en cuenta que se trata de la cantidad de alcohol. No se ha demostrado que el consumo moderado cause estos efectos, pero estamos hablando del consumo excesivo y crónico. Por lo tanto, el alcohol es tóxico para las células foliculares tiroideas, las células activas de la tiroides. Y el alcohol también suprime la TSH en la pituitaria, que era el nivel superior con el que comenzamos en la explicación anterior. El alcohol también agota el zinc, el selenio y el magnesio, que son fundamentales para la conversión de T4 a T3. Por lo tanto, no podemos activar la hormona tiroidea sin esos minerales. Y las grandes cantidades de alcohol también pueden comprometer la integridad de la membrana intestinal. Así que podríamos tener un aumento de la permeabilidad intestinal, y ese es uno de los mecanismos principales para la autoinmunidad. El riesgo de que partículas de alimentos y antígenos entren en lugares donde no deberían estar. Y luego esa autoinmunidad, a su vez, podría resultar en un daño tiroideo directo. Y el número 3 es cualquier alimento con pesticidas u otros disruptores endocrinos. Así que hablaremos de qué son. Tenemos algo llamado pesticidas organoclorados. Aquí es donde tienes un compuesto orgánico y lo combinas con cloro, lo cual es muy antinatural. No ocurre en la naturaleza y es por eso que interfiere con tantas vías. Y solo un pequeño dato para ti: el popular edulcorante Splenda es un compuesto organoclorado. Por lo tanto, está estrechamente relacionado con estos pesticidas, y no me importa qué tan seguro digan que es. Si algo está estrechamente relacionado con ellos, entonces me mantendré alejado. También en este grupo están el BPA, tenemos phtalatos dioxinas, y PCB. Y hay 3 formas diferentes en que estos compuestos interfieren con la función tiroidea. Una es que interfieren con los transportadores de hormonas. Los transportadores son como pequeños vehículos, por así decirlo. Las hormonas nunca flotan por sí solas, tienen un vehículo. También compiten con las hormonas en el sitio del receptor,
Y si tienes un sitio receptor, es como una cerradura, y este compuesto o la hormona es una llave. Y si entra en esa cerradura y gira, ahora esa sería la hormona. Esa es la función correcta. Pero ¿qué pasa si algo encaja en esa cerradura, ya sea la correcta o no, y simplemente la bloquea? No gira. Ahora sigue inutilizando esa cerradura porque otras hormonas, otras propiedades no pueden encajar en ella y hacer lo que se supone que deben hacer. Y estos compuestos también causarán un aumento de la inflamación, lo que hace dos cosas. Causa daño directo a los tejidos, pero también sostiene cualquier ataque autoinmune existente y lo empeora. Por lo tanto, una de las formas más fáciles de combatir esto o de protegerte y ser proactivo es comprar comida orgánica tanto como puedas. Así que en lo que debes enfocarte es en evitar la docena sucia. Esos son los cultivos en los que generalmente usan repetidamente la mayor cantidad de pesticidas y cambian de un año a otro. Así que simplemente haz una búsqueda en Internet y enfócate en los 15 limpios. Esos son los que usan menos pesticidas. Así que lo mejor, por supuesto, es si puedes conseguir todo orgánico, pero al menos intenta seguir la regla de la docena sucia y los 15 limpios. Y otra cosa fácil de hacer es cocinar y almacenar tus alimentos en recipientes de vidrio y acero inoxidable. No pongas salsa de tomate caliente en un tazón de plástico ni la guardes en una bolsa hermética. Y definitivamente no cocines tu comida en estas bolsas de plástico listas para microondas. Y los 3 que hemos cubierto son los peores porque realmente pueden desgastar la cantidad de tejido tiroideo. Así que podría ser muy difícil recuperarse de eso. Esta siguiente parte trata sobre alimentos que dañan principalmente por interferencia. Reducen la función tiroidea por interferencia, pero también pueden tener algunos efectos destructivos. Y el número 4 es el agua del grifo. Y vamos a tener una lección de química muy rápida. Sé que prometiste cuando saliste de la escuela secundaria o de la universidad que nunca volverías a tomar química, pero esto es simple y será muy útil. En la tabla periódica hay diferentes agrupaciones, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esa es la cantidad de electrones que tienen en su capa exterior. Si están en el primer grupo, entonces ese único electrón como que sobra y siempre está buscando unirse a alguien más. Y luego, si tienen 8, esos son los gases nobles. Esos tienen capas exteriores completas y por eso son tan estables. Casi nunca reaccionan con nada. Y luego al lado está el número 7. Esos átomos buscan tener 8. Así que tienen 7, y les encantaría tener uno más. Es por eso que tienden a buscar algo en el grupo 1. El 1 está tratando de donar algo, y el número 7 está buscando algo. Y hay una razón por la que menciono esto. Cuando están en los mismos grupos tienen propiedades similares. Y esto se vuelve muy importante para la tiroides, ya que tienen una reactividad similar. Por lo tanto, en el grupo 1 y 7, esos elementos son muy activos. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio. Y aquí en el grupo 1 encontramos el sodio que tiene un electrón para donar. Y tenemos el cloruro por aquí que está buscando desesperadamente un electrón. Así que obviamente se van a combinar y a formar cloruro de sodio. Pero ahora centrémonos un poco en este lado de la tabla periódica. Y vamos a acercarnos para ver el grupo número 7. Estos se llaman halógenos. Y la palabra proviene de 2 raíces. Una es halos, que en griego significa sal, y geno, es algo que puede generar. Así que los halógenos son algo que produce sal. Y el primero que nos interesa, obviamente, es el yodo porque el yodo es lo que produce la hormona tiroidea. Pero también queremos entender qué más hay en este grupo, porque son como parte de la misma familia. Son muy similares, tienen propiedades muy parecidas y una reactividad similar. Así que tenemos fluoruro o flúor. Tenemos cloruro o cloro, dependiendo de qué forma sea, si es en su forma iónica o elemental. Y tenemos bromuro o bromo. Entonces, en el agua del grifo, prácticamente toda el agua del grifo en el mundo, a menos que tengas un pozo, va a tener fluoruro añadido. Y hay algo en la tiroides llamado simportador de sodio yoduro. Es un sistema de transporte que se adhiere al sodio y cotransporta varios compuestos diferentes,
y está hecho con el propósito de concentrar el yodo para que la tiroides lo introduzca y podamos producir hormona tiroidea. Y este sistema de transporte está diseñado específicamente para que obtengamos yodo, que es la materia prima para la hormona tiroidea. La T4 tiene 4 de estos átomos y la T3 tiene 1. Así que producimos T4 y luego le quitamos un yodo para obtener la forma activa. Pero ahora el fluoruro, como dijimos, es parte de la misma familia. Es muy similar. Tiene el mismo número de electrones en la capa exterior y demás. Es un halógeno. Por lo tanto, el fluoruro va a competir en este NIS. Va a competir con el yodo. Y puedes pensar en ello como un autobús que solo tiene cierta cantidad de asientos. Pero si llega el fluoruro, incluso si no está invitado y simplemente salta al autobús y toma la mitad de los asientos, ahora solo tenemos la mitad de la disponibilidad para transportar yodo hacia la tiroides. Y con menos yodo transportado, obviamente, vamos a tener una reducción proporcional en la producción de la tiroides. Pero aquí está el problema. Este sistema de transporte fue creado para el yodo, y el yodo es muy seguro. Es una sal única. Es un tipo único de halógeno para producir la hormona tiroidea. Ninguno de los otros halógenos tiene realmente una función en el cuerpo, mientras que el yodo tiene una función muy crítica. Ahora el problema es que el fluoruro es extremadamente activo. Como dijimos, los elementos del grupo 1 y del grupo 7 son extremadamente reactivos. Simplemente están buscando algo con lo que básicamente explotar. Y por lo tanto va a crear estrés oxidativo dentro de ese tejido donde no se supone que deba estar, y vamos a tener cierta destrucción de la tiroides. Así que el fluoruro es una de esas cosas que tendrá tanto un efecto competitivo como una forma directa de destruir el tejido. Y el siguiente halógeno es el cloro, y lo llamé 4B, porque es similar, pero a la vez algo diferente. Así que necesitamos entender esto. Y uno de los minerales más abundantes, uno de los elementos más abundantes en el mundo, es el cloruro de sodio. Tenemos billones de toneladas de él en el planeta, y una gran parte del cuerpo en términos relativos es cloruro de sodio, y en tu cuerpo está presente a millones de veces la concentración del yodo. Así que si el cloro o el cloruro compitiera con el yodo, entonces nunca lograríamos que entrara nada de yodo en la tiroides. Cada asiento en el autobús estaría garantizado de estar ocupado. Así que de alguna manera, este sistema de cotransporte, ha aprendido a diferenciar entre el cloruro de sodio, el cloruro que proviene del cloruro de sodio y los otros halógenos, porque de lo contrario, sería imposible introducir yodo en la tiroides. Por lo tanto, el cloruro no compite. Sin embargo, el cloro, que es lo que le añaden al agua, es un gas venenoso. Es muy tóxico. Y cuando lo añaden al agua, una parte va a entrar al cuerpo. Así que sí tenemos el efecto de una toxina, pero no tenemos el efecto de competencia del cloro. Así que el daño aquí proviene del estrés oxidativo, y eso, por supuesto, también puede causar daño directamente al tejido tiroideo y a esta enzima, a la ATP o peroxidasa tiroidea. El número 5 es el bromuro, y este es el siguiente halógeno. Es el más cercano al yodo. Así que es una molécula un poco más grande, y es más similar en su efecto al fluoruro que al cloro. Y es un tóxico conocido. Solían ponerlo en los refrescos de naranja y en el pan todo el tiempo, pero descubrieron lo tóxico que es y ahora está restringido en gran medida. Pero aunque está restringido, no está prohibido, y por lo tanto todavía se utiliza en algunas panaderías comerciales. Ahora bien, el bromuro competirá con el yodo en este sistema transportador, así que puede desplazar al yodo y reducir la función tiroidea de esa manera. Pero el bromuro también puede acumularse en el tejido. Así que una vez que entra en la tiroides, realmente puede quedarse allí. Puede desplazar al yodo en la hormona. Entonces la tiroides sigue adelante y produce la hormona y cree que está usando yodo, pero en realidad está usando bromuro. Y ahora, la tiroides está produciendo una hormona absolutamente inútil. Así que el bromuro también puede reducir la función tiroidea al competir por el espacio. Pero también es muy altamente reactivo. No tan reactivo como el fluoruro, pero casi, y por lo tanto causa estrés oxidativo.
y también puede destruir directamente el tejido tiroideo de esa manera. El alimento número 6 es el aceite de semillas industrial. Es este aceite producido en masa llamado aceite vegetal, aunque en realidad está hecho de semillas, granos y legumbres. Los más comunes son el aceite de canola, de soja, de maíz, de girasol y de cártamo, y estos aumentarán el estrés oxidativo en el cuerpo porque están procesados de manera tan dura que ya están oxidados cuando los compras. Pero otra cosa que hacen son los ácidos grasos poliinsaturados, llamados PUFA. En realidad pueden hacer dos cosas. Pueden bloquear la conversión de T4 a T3. Ya hablamos de lo crítico que es eso. Sin esa conversión realmente no obtenemos la forma activa de la hormona, y eso lo hará principalmente en el hígado. Y estos ácidos grasos poliinsaturados también pueden competir en el sitio del receptor de la hormona. Así que de nuevo pueden llenar el receptor y bloquearlo, haciéndolo inaccesible para la hormona. Por lo tanto, reducimos la actividad hormonal porque la hormona no puede llegar a la cerradura, por así decirlo. Pero luego algunas personas se preocupan mucho y han propuesto que el aceite de pescado es realmente malo porque también es un ácido graso poliinsaturado. Pero debemos darnos cuenta de que hay una gran diferencia entre los distintos poliinsaturados. Así que en realidad el problema es antes que nada la cantidad de aceite. Con el aceite de pescado, con el EPA y el DHA, vas a consumir una cucharadita o una cucharada. Mientras que con estos aceites comerciales los consumimos hasta unos 40 litros al año por persona. Pero el otro gran factor es qué tipo de ácido graso poliinsaturado es. Y la proporción de omega 6 a omega 3 es lo que realmente importa. Y mientras que todos estos aceites comerciales tienen una proporción muy, muy alta de omega 6 a omega 3, el aceite de pescado tiene una proporción muy baja. De hecho, tiene muchísimo más omega 3 que omega 6. Así que la proporción es como de 1 a 5, en lugar de 20 a 1. Por lo tanto, es un factor de 100 a 1, en términos de cómo te afecta esa proporción. Así que, aunque tanto el omega 6 como el omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados, y aunque muchas personas simplemente los ponen en la misma categoría, ya sea un aceite de semillas o un aceite de pescado funcionalmente, y por la forma en que afectan la inflamación en el cuerpo, son realmente polos opuestos. El número 7 son los carbohidratos azucarados y procesados, los almidones y granos procesados principalmente. Y la razón es que una vez que tienes una desregulación crónica de tu glucosa en sangre, lo que significa que es demasiado alta y tienes cambios constantes de azúcar en la sangre, lo que sucederá es que tendrás una elevación crónica de cortisol, la hormona del estrés. Y lo que han descubierto es que los altos niveles de cortisol inhibirán la TSH a nivel pituitario. Así que, como hablamos hace unas diapositivas, si inhibimos o interferimos con la producción de TSH, la tiroides podría estar perfectamente sana. Podría tener todo lo que necesita en términos de yodo y minerales, pero la TSH no le está diciendo que haga nada. Solo una parte de las órdenes se están transmitiendo. Por lo tanto, la tiroides va a reducir significativamente su producción. Lo segundo que hace es que casi siempre resulta en resistencia a la insulina, lo que afecta a la gran mayoría del mundo actual. Y la resistencia a la insulina reducirá la función hepática. Con una resistencia a la insulina significativa, comenzamos a desarrollar hígado graso e infiltración. Y ahora el hígado no funciona tan bien como debería. Y si recuerdas, dijimos que el 60% de la conversión de T4 a T3 activa ocurre en el hígado. Así que si tenemos una función hepática reducida, también vamos a tener una conversión reducida. Otra cosa que hace el azúcar es que agota el zinc y el selenio. El azúcar carece completamente de nutrientes. Así que cada vez que lo comes le vas a robar a tu cuerpo estos nutrientes. Tu cuerpo va a tomar prestado de la última vez que comiste algo que tenía algún nutriente. Y con menos de esos minerales no puedes producir hormonas como deberías porque son cofactores esenciales tanto para la síntesis de la hormona tiroidea, para la TP, o como para la conversión de T4 a T3. Y esto también es crítico y común. Por eso, en mi opinión, debes hacerte la prueba de TSH, que hacen de forma estándar pero que es muy inadecuada por sí sola.
También tienes que analizar los anticuerpos. Y tienes que analizar los niveles de T4 y T3 por separado porque entonces puedes ver si tienes mucha T4, pero no tanta T3. Ahora sabes que probablemente la tiroides esté funcionando. Está produciendo la T4 pero no estás logrando la conversión. Por lo tanto, sigues siendo funcionalmente hipotiroideo aunque la T4 esté ahí y todo lo demás parezca funcionar. Y el número 8 son los vociógenos. Y casi le pongo un signo de interrogación a esto, porque en cierto modo es algo real. Pero la mayoría de las personas lo han sacado totalmente de proporción. Y algunas personas le tienen miedo a las cosas buenas porque no entienden esto. Así que un vociógeno es algo que puede causar un bocio, y un bocio es un agrandamiento de la glándula tiroides que resulta de la falta de yodo. Así que si no tienes suficiente yodo, la glándula tiroides va a crecer para intentar atrapar cada pequeña molécula de yodo que pueda. Y si tienes niveles realmente bajos de yodo, entonces va a crecer hasta convertirse en un bocio. Por eso descubrieron que con algunas de estas plantas, las verduras crucíferas, si las personas vivían en áreas con bajo nivel de yodo, por lo que eran marginalmente deficientes en yodo, y comían toneladas de estas verduras crucíferas, entonces empeorarían su bocio. Generarían un bocio, o lo empeorarían si comieran estas verduras crudas. Y así es como funciona. Estas verduras crucíferas contienen algo llamado glucosinolatos. Y si las masticas crudas, hay algunas enzimas y algunos procesos que convierten esto en goitrina. Y esta es una palabra interesante porque en inglés suena mucho a la palabra bocio. Y así, una goitrina es algo que genera un bocio. E idearon ese nombre porque observaron que las personas que comían muchas verduras crudas podían desarrollar un bocio. Así que no es que simplemente sea similar por casualidad. Lo nombraron así antes de conocer cualquiera de estos mecanismos. ¿Y esta goitrina causa una leve inhibición de la actividad del ATP? ¿O por lo tanto estás produciendo menos hormona tiroidea? Además hay una débil competencia con el yodo para su absorción. Por lo tanto, no es un mecanismo muy potente. Pero si tienes una deficiencia límite de yodo y comes una tonelada de estas verduras, definitivamente lo empeorarás. Pero aquí está lo que hay que entender. Este efecto desaparece casi por completo, casi al 100% cuando cocinas los alimentos. Así que el glucosinolato no se convierte en goitrina si lo cocinas. Otra distinción importante que hay que entender aquí sobre estas verduras es que solo compiten. En realidad no destruyen ni dañan la tiroides de ninguna manera. Y podrías darte cuenta de eso porque en realidad hace que la tiroides crezca más, lo cual no es algo bueno porque no debería tener que hacerlo. Pero esencialmente es tejido tiroideo muy sano, simplemente no tiene suficiente yodo. Lo que significa que tan pronto como suministras un poco de yodo, entonces todo vuelve a la normalidad. Y como dije, solo es un problema si tienes deficiencia o una deficiencia límite de yodo. Así que, come tus verduras. No comas una tonelada de ellas crudas. Si comes un poco de brócoli crudo, espolvorea un poco de sal yodada sobre él. Y el número 9 es muy similar a lo que acabamos de hablar en términos de mecanismo, pero aún así son completamente diferentes. Y veremos por qué. La soja tiene algo llamado isoflavonas, y hay dos en particular llamadas genisteína y daidzeína. Y te prometo que no tienes que recordar eso. Y al igual que la goitrina, inhiben esta TP, pero lo hacen de forma más fuerte que la goitrina. Pero aquí está la gran diferencia: cocinarla no ayuda. Estas isoflavonas son muy estables, y no van a cambiar dependiendo de cómo la prepares o la cocines. La única versión que es un poco mejor es si la fermentas como en el miso o el tempeh. Entonces la cantidad de isoflavonas disminuye ligeramente, pero no desaparecen. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas van a comer su soja a través de productos procesados como suplementos, barras de cereales y sustitutos de comidas. Y esos van a utilizar aislado de proteína de soja principalmente. Y aquí tenemos una forma concentrada de estas isoflavonas, así que estamos obteniendo mucho más de lo que obtendríamos simplemente de la soja natural. Otro problema con la soja es que además de interferir con la tiroides, estas isoflavonas son fitoestrógenos, lo que significa que son versiones vegetales de tu estrógeno humano.
van a encajar en tus cerraduras de estrógeno y en muchos casos, realmente actuarán como una llave funcional. Por lo tanto, es como si tuvieras una sobredominancia de estrógeno y puedes comenzar a alterar tu sistema hormonal en más formas que solo en la tiroides. Ahora, el mejor alimento para un bebé es la leche materna. Si eres un recién nacido, esa es la comida perfecta de la naturaleza. Pero algunas personas no quieren amamantar o no pueden amamantar, y luego están todos estos sustitutos. Al principio utilizaban leche de vaca, pero muchos bebés y personas desarrollan alergias porque la leche de vaca está pasteurizada en polvo o deshidratada y ha sido alterada de muchísimas maneras. Así que luego pasan a los sustitutos de leche de soja. Y aquí está el problema en las fórmulas para bebés, utilizan los aislados de proteína de soja, por supuesto. Y ahora, ese bebé está recibiendo una dosis mucho más alta por peso corporal, de la que recibiría un adulto al comer suplementos de proteínas. Y sabiendo lo que sabemos ahora, hay muchas preguntas sobre el desarrollo de la tiroides. En los neonatos, en los bebés muy pequeños, ¿cómo se van a desarrollar sus tiroides si las inhibimos, si interferimos con ellas desde el primer día? Así que mucha gente comparará las verduras crucíferas y la soja como si fueran iguales, y dirá, bueno, ambas interfieren con la función tiroidea. Pero con suerte ya has visto lo suficiente como para darte cuenta de que las crucíferas están bien, especialmente si las hierves. Y la soja es probablemente algo de lo que quieras mantenerte alejado. Y el número 10 es una sorpresa para la mayoría de las personas. En realidad podrías apagar tu tiroides con un exceso de yodo. Aunque es algo que debe tener en pequeñas cantidades demasiado, no es bueno. Por lo tanto, hay algo llamado el efecto Wolff-Chaikoff, que afortunadamente es muy raro, pero solo quiero mencionarlo para que tengamos un poco de perspectiva. Es un mecanismo de protección incorporado. Así que si tienes un gran pico de yodo, entonces la tiroides se apaga como un mecanismo de defensa, porque si intentara procesar todo ese yodo, probablemente crearía un enorme desequilibrio hormonal y probablemente se agotaría en el proceso. Pero la naturaleza es inteligente, así que una tiroides sana se reiniciará y comenzará a funcionar de nuevo en un par de días, tan pronto como ese pico haya desaparecido. Sin embargo, una tiroides débil, comprometida o autoinmune podría no tener tanta suerte. Es posible que no pueda reiniciarse, y entonces ese apagado de seguridad podría volverse persistente. Y menciono esto porque aunque las deficiencias de yodo son mucho más comunes que un exceso de yodo, si no prestas atención y lo piensas, hay formas en las que podrías obtener demasiado. Así que la sal yodada, por supuesto, tiene yodo, y eso es lo que van a usar mucho en los alimentos procesados. Algunas personas comen algas y productos del mar. Luego, si tomas suplementos concentrados de yodo, y también usas desinfectantes a base de yodo. Por lo tanto, si usas una combinación de todo esto y no prestas atención, podrías llegar a un exceso. Así que la lección para recordar es que más no es mejor. Sí tenemos que tener una cantidad adecuada, pero más allá de cierto límite en realidad hace más daño. Y la glándula tiroides es un tejido muy sensible. Es una glándula diminuta, solo pesa como 1 onza o menos, y hace muchísimo. A veces la comparamos con un canario en una mina de carbón, que es donde los mineros ponían un pequeño canario porque era más sensible que ellos a las fugas de gas, la contaminación o las toxinas. Así que si el canario moría, entonces sabían que era hora de salir de allí. Bueno, la tiroides es un poco así en el cuerpo porque es muy sensible, y muy a menudo falla o comienza a debilitarse o a enfermarse mucho antes que otros órganos, y simplemente significa que tenemos que prestar atención a lo que nos dice. Tenemos que medir. Tenemos que hacernos los análisis de sangre adecuados, y tenemos que cuidarla tal vez un poco más delicadamente que a otros órganos. Si disfrutaste este video, te va a encantar ese otro. Y si realmente quieres dominar la salud, entendiendo cómo funciona realmente el cuerpo, asegúrate de suscribirte, presionar esa campana y activar todas las notificaciones para que nunca te pierdas un video que puede salvar vidas.